Hola, hola, ¿cómo les va? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo vas con tu trabajo? mal, mal, estoy hecha bolas. ¿De qué va tu trabajo? ¿Eh? ¿Qué va tu trabajo que estás hechas tantas bolas? Ay, pues es de proceso de toma de decisiones. Ay, creo que no me veo, ¿verdad? ¿Ves? Ya, ya, ya. Toma de decisiones. Eso sí está. Sí, sí, es un caso de Timberland, Ajá. de cómo empezaron a sacar sus modelos y de innovaciones y pues todo lo que han pasado y cómo llegaron a ser la empresa que son ahora. Entonces, sí. Ellos empezaron haciendo que zapatos normales, ¿no? Ajá, las botas clásicas, esas amarillas, Ajá. y esa es la de línea, y ya se empezaron a dar cuenta, primero eran como para la gente que trabajaba en fábricas, Ujú. y después los chavos de las universidades donde hacía mucho, tenían mucha nieve, las empezaron a utilizar, entonces así como que empezaron a ver que las pusieron de moda a los chavos y Ujú. quisieron hacer ropa como urbana, bueno, zapatos urbanos, empezaron a poner ya ropa, para mujeres, para niños, Ujú. y ya han tenido ya una línea completa. O sea que se han ido aumentando, ¿no? Sí, y aparte, cómo fue su organización, que fue a base de equipos. O sea, un equipo se encargaba de la línea para niños, de la línea para damas, de la línea para este, caballeros, para trabajo. Entonces estuvo muy bien así como que el hacer diferentes, como que el repartir el trabajo. Ujú. Pero ya se hizo después así como que otro equipo que era como de alta dirección, de alto nivel, Ujú. y ahí fue donde empezaron a tener problemas porque los otros se sentían como relegados, como que ellos pues eran los primeros que habían estado en la empresa y ahora estos eran los que innovaban y ellos nada más se encargaban de recibir así como que órdenes. Entonces, pues sí, sí te dicen, ¿y tú qué harías? ¿Cómo le hubieras hecho si fueras líder? Entonces, sí, sí me está costando. Sí está padre. Hola, Elba, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elba? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo oyes el caso de Gina? ¿Está complicado lo que tiene que hacer? Pues no escuché todo porque estaba aquí tratando de arreglar mis audífonos, Ujú. pero bueno, escuché algo de tomar decisiones, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues es un es una actividad difícil, pero todos tenemos que hacerlo. Hasta en las decisiones más sencillas, pues hay que hacerlo, entonces pues, eso no le puede uno dar como la vuelta, ¿no? Es Hay que, parte de todos los días tomar decisiones. hay que darle ideas a Gina para que salga del bloqueo que está, porque mañana tiene examen aparte. Entonces, pues ya. Ah, Sí, híjole, yo hasta le dije a mi hija, ándale, te doy dinero y ayúdame, pero no quiso. ¿qué, No. ¿de qué es tu examen? Estoy estudiando una maestría y ahorita es del módulo de psicología de grupos de trabajo. Entonces, pues sí es mucho de pues por qué se hacen, cuál es la diferencia entre grupos y equipos, cuáles son los equipos como de alta dirección, cómo hacer el pensamiento creativo. Sí está muy padre, me gusta mucho, pero pues le saco a los exámenes. O sea, Te da- ya Sí, pues al momento de querer estructurar las cosas que preguntan, ay, no. bueno, así como lo dices, yo te digo, igual por mi formación así muy técnica, tienes que tener como elementos para decidirte por una cosa u otra, ¿no? Y todo es con Sí, base a objetivos. Entonces, si tu objetivo te marca una cierta cosa, bueno, de los datos que tienes, ¿qué te lleva?
alcanzar más tu objetivo y pues por ahí te tienes que ir, ¿no? Sí. Y bueno, y ver efectos colaterales, entonces a veces no es nada más como alcanzar los objetivos sin ver Exacto. qué puedes tener por ahí. Sobre todo te lo digo porque, bueno, hablas de algo de psicología, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues involucradas personas y cuestiones humanas, pues todavía hay que tener mucho cuidado. Sí, ahí es donde empiezas. O sea, cualquier decisión implica muchas cosas. O sea, tanto la toma de decisión de producción como con la gente. Sí. Y Pues sí, ahí. ¿un proceso o un producto? ¿Mandé? Sí. ¿Tienen que innovar un proceso o un producto ahorita? Por ejemplo. No, es el producto, eran los productos, o sea, te están leyendo como la historia, te dan la historia. Y cómo empezaron a querer innovar. O sea, ellos al tener su línea normal, empezaron a darse cuenta, o sea, fue el papá, luego el hijo fue el que toma pues las riendas de la empresa, y es el que dice, bueno, pues vamos a empezar a innovar, vamos a ver que pues los universitarios nos están comprando los zapatos, pues hay que hacer algo para ellos y meter más a los niños, a las mujeres, y sí empezó a querer crear, pero que quiso crear así como vámonos, la innovación rápida, y como dice Elba, pues debía de haber como que establecido algunas metas, algunas alternativas, porque también se lanzaron y compraron algunos minoristas, pero no fue tanto como para que los mayoristas se interesaran en comprar el producto. Entonces ahí como que perdieron. Sí, le van perdiendo. Yo siempre, por ejemplo, yo cuando voy a la playa, llevo mis botas, pero son botas muy escandalosas y la gente se me queda viendo feo cuando voy en la playa, con mis botas, pero a mí se me hace cómodo andar con mis botas en la playa y nunca he visto unas botas para playa, por ejemplo, que puedas meterte a la arena y todo ese asunto y no se vea tan escandaloso. Entonces, podrían hacer un producto para los que nos gustan ese tipo de cosas, tipo de Pero zapatos. es que, haz de cuenta, son botas pero los que van yo creo que así a Egipto o algo, ¿no? Pero realmente para la playa no. O sea, sí están las botas para senderismo, que sí vas pasando por ríos y laguitos y sí tienen como que esta cosa que son impermeables, ¿no? Pero pues sí, para la playa no, ahí sí necesitas tus chanclas. Ajá, sus chanclas. Muy bien. Zapatos de playa, son botas, Sí, pero sí. son zapatos como De playa ahí que tengan unos hoyitos, no sé, ventilación, cosas así. Ay, Bueno, no, pues ahí está. sí. Muy bien, pues Pues vamos. no está, Dime, no dime. está tan fácil. Yo creo que ahí se tendría que aplicar como un método de optimización, con datos, con números. Sí, Sí, no es sí. nada más así de feeling. No, y sí los dieron y no le entiendo nada a los números. No, yo ahí sí no. Estás en el bloqueo en la miopía Sí, del conocimiento, que lo tienes tan ya cerca sí, que te cuesta trabajo verlo, ¿no? sí, no, y eso del precio bruto y precio no sé Mm. qué, y ay no, utilidad neta bruta, y no le entiendo nada. Mejor deberías haber puesto a Pues, hacer una maestría como nosotros, que nos pusimos a estudiar cosas de letras y filosofía y arte y todo eso, y nos olvidamos, bueno, aunque Elba es actuaria, entonces ella Ah, mira, estudia los números, ¿no? Podrías tener una... sí, pues puedo ayudarte en algo. ¿Cómo te llamas? No veo tu nombre. Georgina, me Te puse puedo ayudarte en Gina. esto, ¿eh? Y Ay, sí, sí, gracias. ajá, ahorita que Arturo comenta eso, o sea, para mí estar en este espacio de taller de redacción, de taller de creación literaria, de historia de la música, historia de la literatura, historia de la humanidad, para mí es
esto es como un desahogo, o sea, de todo lo que estoy viendo desde todo el día, así números, entonces no sabes, para mí esto es así como, ay, ese relax, como ese masajito, ese masajito que necesito en mi cabeza para estar bien. Entonces, para despejarte. Es un buen relax, ¿no? Es un buen... A mí me ayuda mucho, a mí me relaja hacer esto de la presentación y elaborar los temas y buscarle las imágenes, buscar que se vea padre y todo ese asunto. Me relaja, no sabes cómo, y me ayuda un poco a no estar tan concentrado con la cuestión de la pandemia o estar viendo, preocupando de este asunto. Sí. Como que te concentras y entonces te ayuda y se te va el tiempo increíblemente rápido, sientes que aprovechaste el día, y sientes que haces cosas. Claro, sí, sobre todo cuando está uno creativo, ay, pues es bien bonito ver así como el producto, ¿no?, de lo que uno puede hacer. Exactamente. Sí. Pues bien, pues vamos a comenzar y ya irán llegando aquí. Ustedes no tuvieron problemas para entrar, ¿verdad? O sea, entraron al link y entraron perfecto. Sí. Del Bien. Zoom entraron perfecto. Muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a ver en este caso nuestro taller, que es taller de redacción y ortografía, y que nació prácticamente de una inquietud de algunas personas que también tomaron el taller, bueno, los talleres basados de historia de las ideas. Entonces, que una de sus preocupaciones era cómo escribir adecuadamente, bien, por cuestiones de trabajo, por cuestiones creativas, por una mera cuestión de hacer bien las cosas, ¿no? Y comunicarse bien. Entonces, de ahí nació la idea de este taller, de comenzar a escribir. Y entonces, bueno, pues dije, vamos a aprovechar y hacemos un taller que sea ligero, pero que al mismo tiempo sea... que tenga estructura, que tenga elementos y que lo podamos llevar poco a poco todos y que vayamos dando cuenta cómo vamos avanzando, ¿no? Vamos haciendo las cosas. Y, por ejemplo, tú, Elba, ¿qué esperarías de este taller? ¿Qué esperarías de este taller de redacción? Es que estaba viendo mi micrófono. Pues yo, pues en mejorar mi estilo de redacción, mi ortografía. No es por nada, pero sí me considero que sé redactar, sé formular muy bien. Por mi trabajo, yo tengo que hacer mucha gestión con otras áreas externas y áreas internas. Entonces, y esto ya tengo varios años haciéndolo. Entonces, me hace experiencia. Y bueno, pues yo soy quien les enseña ahí a mis compañeros cómo hacer oficios, cómo hacer circulares, cómo hacer escritos, y soy la que estoy regañando a la gente. O sea, ¿cómo es posible que tienes ahí la computadora y te corta la ortografía? Oye, pues por favor, también hay que tener como no seas chambón. O luego Entonces, esos mira, errores del autocorrector famoso, ¿no? Que te confías en el autocorrector y ya te olvidas de tu ortografía y de todo ese asunto, ¿no? De cómo es. Muy bien. que me facilita. Tú, Gina, ¿qué sabes de este taller? Ay, pues igual como dice Elba, yo creo que a mí me falta mucho redacción. Sí, después cuando lo vuelvo a leer y a releer, sí digo, híjole, no, mejor le cambio esto, porque sí como que soy muy repetitiva. Entonces sí, el poder aprender bien a redactar y sobre todo ahorita con tanto tarea que tengo que hacer, pues yo creo que me viene súper bien. Sí, te ayuda. Muy bien, gracias, Sí. Gina. ¿Qué tal, Amelia? ¿Cómo te va? Bienvenida aquí al taller. Y si quieres nada más comentarnos por qué te interesa el taller de redacción de ortografía y cuáles son tus expectativas con el mismo. Estás en libertad de decirlo, si no, no hay problema. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y entonces vamos a ir
ir viendo. ¿Cuáles son los objetivos del taller? Los objetivos son estos, son básicamente 4 objetivos muy, muy claros de los que vamos a ir, con los cuales vamos a ir trabajando. Entonces, sí, primero pues hay que analizar y valorar el papel de la lengua, ¿no? Esto es, vamos a ver, lo que vamos a ver hoy es cómo las palabras y este circuito de comunicación es fundamental para poder desarrollar una estructura lingüística, un buen proceso de comunicación, pero sobre todo de expansión de nuestro mundo. Es decir, el número de las palabras, los idiomas, todo lo que nosotros ocupamos nos ayuda también a poder expandir ese pequeño mundo que nosotros tenemos, verlo y ampliarlo más grande, comprenderlo mejor, procesar mejor las ideas, en fin, o sea, va muchísimo más allá de la mera parte de la escritura. También en un objetivo es que apliquemos estos instrumentos y las normas, conozcamos las normas, los desarrollemos para que nuestros textos sean extremadamente claros, precisos, concisos, limpios y sencillos, ¿no? Que tengan estas características. Y también desarrollar las técnicas de una redacción correcta a través de la práctica. Es decir, la ortografía solamente hay una forma de corregirla, es decir, es escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. Y, por ejemplo, nosotros estamos tan acostumbrados ya a leer tantos errores ortográficos y todo ese asunto que ya los normalizamos. Y entonces cuando escribimos algo, escribimos como lo que hemos visto. Entonces, de alguna manera, la técnica es leer textos que están bien estructurados, bien hechos, bien manejados y poco a poco poderlos ir manejando o ir pudiendo identificar la ortografía, los errores de ortografía, en fin, todo ello a partir de la lectura. Y cuando uno ve un error de ortografía, inmediatamente sale eso de que, chin, que te duele la vista, ¿no? Cuando ves un error así, chin, porque inmediatamente tú lo entiendes. Y hay gente que eso no. Y entonces eso se da solamente con la práctica y la lectura, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro temario? Nuestro temario va a ser básicamente 9 puntos. Lo que vamos a ver hoy es esta cuestión de la realidad, el pensamiento y la palabra, es decir, las palabras, cómo nos forman el mundo. Después veríamos la expresión producto del circuito de la comunicación, también lo vamos a ver hoy. Vamos a ver conceptos claves como significado, significante, el signo lingüístico, el circuito de la comunicación. Después veríamos la parte de la comunicación escrita, es decir, ya la redacción. Y vamos a ver, en este caso, las cualidades de la redacción de hoy. Hasta ahí vamos a llegar en esta sesión. Y sobre todo, cuáles son las características de una redacción limpia, exacta, bonita. Después veríamos, en este caso, ya la materia prima entrando en carnita, veríamos esta parte de las redacciones léxicas y semánticas. Ahí es donde nos atoramos, donde confundimos palabras, donde estas broncas de la S, de la C, de que si le pongo tilde, lleva acento, no lo lleva, qué tipo de palabras, si lleva H, en fin. Bien, entonces tenemos estos temas, la corrección, la propiedad, dificultades ortográficas, reducción de conflictos, en fin, toda esta parte ortográfica. Luego veríamos el punto 5, las causas de las dificultades ortográficas, es decir, ver lo que les decía ahorita, a partir de textos bien escritos con textos totalmente mal escritos, en dónde están y aprender esta técnica de encontrar los errores a partir de esas analogías. Luego ya veríamos la parte como le llamamos matemáticas con letras, es decir, veríamos los acentos, los diptongos, los hiatos, cómo se acentúa, el uso de la mayúscula, las palabras que más conflicto causan como la X, la C, la G, la J, ¿no? La H, el uso de mayúsculas, en fin, ahí veríamos la parte así como de didáctica pura, ¿no? Ahí me voy a poner hasta moño y anteojos y saco para dar esa clase, ¿no? Así, con una varita, ¿sí? Les voy a aventar el borrador así desde aquí cuando hagan algo mal, ¿no? Sí les tocó a los maestros así, ¿no? Y esos que les pegaban así con la varita y todo ese asunto. Si decías algo mal, pues te daban un embarazo aquí, ¿no?
Y luego veríamos la parte del léxico, veríamos los homónimos, sinónimos, las polisemias, es decir, diferentes significados, y ya al final iríamos haciendo escritos y nos iríamos leyendo escritos ya con una característica propia de un texto bien redactado, es decir, ya con un producto final que elaboremos, un producto final para no salirnos de tu lenguaje llena de productos, ¿no? Entonces, esto sería lo que nosotros estaríamos viendo. Perfecto, estos serían nuestros temas. Entonces, vamos a empezar con el tema número 1, que es súper interesante, que es esto, ¿no? La realidad, el pensamiento y la palabra. Y entonces, por ejemplo, aquí la imagen es muy curiosa porque es lo que uno piensa, pero cómo lo expresa. ¿Nunca les ha pasado eso de que quieren decir algo y si esa frase de que dicen, híjole, es que no sé cómo decirlo, ¿no? No sé cómo expresarlo, no tengo la manera de decirlo. Entonces, y de repente cuesta trabajo, ¿no? O que estás hablando y dices, chin, esto a lo mejor no lo tenía que haber dicho, o ya tienen una discusión y dicen, no, mejor le hubiera dicho esto, ¿no? Y cosas así. Entonces es un poco la imagen representa esta idea, ¿no? Los pensamientos y las palabras. Entonces vamos a ver algunas cosas como las palabras también pueden determinar nuestro mundo. Tú, Gina, por ejemplo, ¿hablas otro idioma? ¿Es puro español? ¿Hablas? ¿O tienes conocimiento de otro idioma? El inglés. Inglés. Muy bien. Elba, ¿tú nada más español o inglés también? Y un poquito de francés. Perfecto. El francés. Muy bien, perfecto. Muy bien. Amelia seguramente sabe, también tiene otro idioma, ¿no? Entonces vamos a ver esta cuestión. Por ejemplo, esto es muy recurrente, esto nos pasa todo el tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo 1, ¿no? Entonces, es como la frase esta de que somos lo que comemos, entonces también somos lo que hablamos, pero también sobre todo cómo lo escribimos. Y de hecho, cuando nosotros escribimos de manera así terrible y todo esto, obviamente, pues demuestra nuestra educación, nuestra calidad como personas también, el respeto sobre todo a nuestro receptor de lo que nosotros estamos leyendo, escribiendo y transmitiendo. Entonces es bien importante. Entonces, por ejemplo, cuando vemos aquí la imagen 1, por ejemplo, vemos aquí a un niño, los niños corriendo, ¿no? Ahí van, corre los chavitos, aquí ya llegó Graciela, que van ahí, corren los chavitos, pero ¿por qué van corriendo? ¿Cuál es el motivo de que vayan corriendo? La señora trae el machete en la mano, ¿no? No, es un cuchillo. Es un cuchillo. Muy bien. ¿Y por qué trae el cuchillo? ¿Qué es lo que significa y qué es lo que está pasando en esa imagen? Pues o los quiere hacer comer, o se los va a comer, o los está regañando para hacer la tarea. Exactamente. Y entonces ahí donde vemos, digamos, el error, ¿no? Entonces, hora de comer, ¿no? Dice, hora de comer, y aquí lo que nos está diciendo es que se va a comer a los niños, ¿no? Se va a comer a los niños. Y entonces, obviamente aquí le falta una coma, ¿no? Aquí, ¿no? Si le ponemos la coma, ahí significa otra cosa. Hora de comer, niños, ¿no? Les está dando la indicación, pero si no tenemos la coma es, me voy a comer a esos niños, ¿sale? Entonces, por ejemplo, son pequeños errores. O Oye, adelante. ¿y el signo de expresión no va en hora de comer? Sí, Signo de expresión, o luego punto niño. Aquí primero, y el primero. Hora de comer, niños. Podría ir con las dos formas o podría ir incluso aquí, hora de comer, aquí podríamos poner el cierre y luego la coma también, ¿no? Y comenzar con minúsculas. También podría ser así, no habría mayor problema. La idea es que La coma. que son dos diferentes cosas, ¿sí? Que es una pausa, que esta es una idea y aquí es el llamamiento, ¿no? O sea, esta es la acción y este va a ser el sujeto de la acción.
¿no? En este caso. Es hora de comer, niños. Si no va, si no, si vieran eso, esto sería como en la época del comunismo, que decían que los comunistas comían a los niños. Entonces, tal vez ese sí hubiera quedado en esa época, ¿no? Ahora, vemos esta. Gracias, Amelia. Ahora vemos esta. Hola, ¿cómo estás, Graciela? ¿Qué tal? Ahora vemos esta. Esta es una imagen real de una marcha de hace unos años, ¿no? Entonces, ¿qué se imaginan que está pasando? Y fue una marcha de maestros. Ajá. ¿Qué les diría? ¿Cuál sería el mensaje de lo que les están mandando ahí? Respeto a la educación. ¿Cuántos errores se encuentran ahí? O sea, viniendo... Ajá. 2, ¿Dos? 3. Ajá. Muy bien. Está el respeto, luego ala, ¿no? Acá, y luego acá educación, ¿no? Y luego también le falta la tilde acá. ¿Y qué otro también? Pues que todo esté en mayúscula, ¿no? No hay una diferencia entre mayúscula, ¿sí? Y minúscula. Y entonces imagínense la calidad del maestro que hace esto, ¿no? Obviamente, pues no hay menor respeto o menor calidad de ese profesor. Muy politizado, sí, pero sin la menor calidad, en este caso, educativa. Entonces, pues una cosa no debe de ir peleada con otra. Ahora, a ver, les pongo este reto aquí. Ojalá el Aiga tenga una vaca para llevar a la Haya. ¿Qué estaremos diciendo ahí? ¿Estoy diciendo una serie de tonterías con una serie de equivocaciones o estaré diciendo algo ahí? ¿Qué piensas, Graciela? No te escuchamos, Graciela. Yo pienso que es una tontería con una serie de equivocaciones. Es haya, ojalá el haya, ojalá haya, tenga una vaca, pues con B chica, para llevar a la haya. Ajá. ¿O no? A ver, muy bien, perfecto. ¿Tú qué dices, Gina? Ojalá el Aiga tenga una vaca para llevar a la Haya. ¿Qué? No, o sea, El aiga sí está mal, ¿no? Ajá. La vaca igual. Ya sí la había oído, así que era una, creo que ¿Nana? era como una nana, sí. Entonces, pues sí, como que no tiene nada que ver con el aiga, ¿no? Muy bien. A ver, Amelia, ¿qué piensas? ¿Será así? ¿Estará muy disparatado este asunto? Tú, Eva, igual. El haya está como sujeto, ¿no? Ajá. Dice, ojalá él allá tenga una vaca. Él tenga una vaca para llevarla allá. ¿Así? ¿Sí me escucharon? Sí. Muy bien. Entonces, ¿sería como pura tontería? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer una por una. Ustedes ya decían, que identificaban la palabra haya, en este caso, haya, es que aquí no me está pintando bien este marcador, ¿verdad? Ahí debe marcar. El haya efectivamente es niñera, ¿no? Es una niñera. Luego, vaca, es una palabra que existe y que es un montaje, es un montaje arriba de un auto. Es decir, es esta maletita que va arriba de los coches, que van ahí donde ponemos las maletas. Y aiga, en este caso, es una palabra, vieron Rápido y Furioso, todas esas películas, ¿verdad? Bueno, un aiga, es un carro, es un carro ostentoso. Es un carro, sí, todo llamativo, ¿no? Todo loco. Entonces, Pero eso ya es ahora, ¿no? O sea, es un... Bueno, sí es un arcaísmo, pero la palabra como tal significa eso. Entonces, lo que estaríamos nosotros viendo
Es un alga así, ahí con el bote y un escape muy ruidoso y unas llantas enormes y unos focos, o sea, y un chorro de colores. Es un carro muy llamativo, es un aiga, ajá, y la vaca es esto, lo que va aquí arriba, y ahí iría la niñera, ¿no? Cuidando a los bebés, ¿no? Ahí iría. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo, ¿no? Ojalá el aiga tenga una vaca para llevar a la haya. Es decir, de repente nosotros ubicamos este tipo de palabras por el uso y pensamos que están incorrectas o que están mal, pero cuando nos adentramos un poco decimos, no, 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 a ver, sí, sí, sí existen, ¿no? Sí están. Entonces, obviamente nosotros el haya, pues lo ubicamos como el, en este caso, el haya, el ver, la vaca con la vaca, ajá, exactamente, y la haya, pues no sé, puede ser con allá o con la ciudad de la Haya, ¿no? En mayúsculas, ¿no? O allá en o allá, ¿no? En fin, todo esto. Entonces, obviamente ahí es lo que cuando vemos que el idioma finalmente tiene sus características bastante extrañas. Ahora bien, vean esta imagen, ¿no? Vean esta imagen. ¿Qué les remite esta imagen? ¿Qué es? Está nevando en la montaña, Mm, Canadá, y hace es frío. Canadá, hace frío, muy bien, está nevando en la montaña, perfecto, muy bien. ¿Cómo será esa nieve que está cayendo ahí? Es una nieve muy así, muy profunda, muy, no sé, suavecita. ¿Les gustaría estar ahí en ese momento, por ejemplo? Pues en la foto sale como si cayeran así, la nieve en trozos muy grandes, ¿no? Porque se ve como muy grande, no tan pequeño. Ujú, ujú, Pero los copos no se ven así pequeñitos. ujú, no se ven pequeñitos. Perfecto, muy bien. Y a ver, no, entonces, si yo cómo podría expresar en una sola palabra, a ver, ese es el reto, en una sola palabra, ¿cómo yo expresaría esa imagen? En una sola palabra. Eso que estoy viendo. Invierno. Invierno. Frío. Frío, ajá, frío, invierno, ajá, Nieve. nieve, ajá, muy bien. Pues es obviamente nosotros en español tenemos muy poquitas maneras de llamar a la nieve. Por ejemplo, ahí está, puedo decir con dos palabras, nevando fuerte, nevando tranquilo, es una, no sé, Nebraska, no sé, en fin, algún tipo de palabra. Pero nada más tengo como 3 o 4 para designarla, para designar en este caso aquí, está entrando, Abón llama a la puerta, muy bien, y entró. Ajá, entonces tenemos muy poquitas palabras para designar en este caso a la nieve, pero entonces hay otros lugares donde se imaginan que están llenos de nieve. Por ejemplo, en el norte, ¿no? En los países del norte, Alaska, no sé, y todo. Entonces, en Finlandia, ojo, en Finlandia tienen en este caso la froilera, de 40 palabras para designarla la nieve. 40 palabras. Entonces, aquí les puse algunas, apenas se alcanzan a ver, pero tienen, en este caso, vean, todas las palabras que nosotros podemos tener o que podemos determinar para decir esto, ¿no? Entonces, a ver, me acerco aquí, le pongo aquí, se borró un poco, a ver, permítame. Ahí está, ¿no? Entonces vean todas las que tenemos. Hielo a la deriva, ¿no? Hielo roto y luego se vuelve helado, formación de hielo a la deriva, hielo cristalino, hielo gris, aguanieve, pequeña avalancha, granizo, lluvia de nieve, desviación de nieve, capa dura de nieve que se compacta. O sea, es una locura. ¿Y por qué tienen tantas formas? Porque es un medio ambiente y entonces es la forma en que ellos pueden designar a partir de la forma en que los rodea el mundo pueden designar cada uno de la nieve y designar incluso el color blanco. Entonces, esta es la nieve.
Y pues, como todo es blanco, entonces también tienen unas 40 y tantas formas de designar el color blanco. Entonces el blanco que va a llover, el blanco que con sol, el blanco de noche, el blanco al amanecer. O sea, imagínense esto. Entonces, imagínense aprenderse 40 formas diferentes de designar la nieve. Pues es una locura, pero está padre, ¿no? Está padre este asunto. Entonces, seguimos acá. Muy bien. Fíjate que tú pusiste que es de cómo la expresemos. Yo creo que el lenguaje depende del entorno también, ¿no, Arturo? De eso vamos, totalmente. Del entorno más que de cómo lo expresemos. Porque, pues, el entorno, como ahí neva tanto, que hay todas esas facetas o de cómo neva. Pero más que cómo lo expresemos, creo que tiene que ver con el entorno. El entorno es un elemento increíblemente básico para entender la parte de la lengua, ¿no? Exactamente eso. Por ejemplo, vamos a poner unos casos. Por ejemplo, ustedes van a Acapulco y si alguien llega y les dice, híjole, la calor está fuerte, ¿no? Y luego le sale lo chilango y dicen, no se dice la calor, se dice el calor, ¿no? Pero las dos formas son correctas. Son correctas. ¿Por qué? Pues porque ya es una forma en que lo dice y bueno, ya están muy, muy acostumbrados, ya se quedó como parte de la norma, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se forma la norma. Y entonces, obviamente lo dicen. ¿Qué otras expresiones, por ejemplo, ustedes así de chilangos, que o vamos a un lado y pensamos que están mal dichas, o pensamos que son como extrañas, o en otros países incluso, ¿no? Pues sí, en Argentina hay un chorro de palabras que tienen un significado totalmente diferente al que tenemos en México o en España. En España para todo dicen coger. Oye, voy a coger esto, voy a coger lo otro, y se la pasan cogiendo todo el santo día. Y aquí en México, como que si andas diciendo voy a coger y coger, así como que si todo el mundo medio se ríe y dice, bueno, ¿y esta qué onda, no? Entonces sí, es totalmente diferente. Totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, Amelia estuvo una época en España, entonces, por ejemplo, entenderás esto. Por ejemplo, aquí nosotros una mentada de madre es como la máxima grosería, ¿no? Y los españoles así, pero ten cojones y te voy a dar, y sus expresiones, y uno dice... Me cago en la hostia. Y uno dice, ¿y eso qué? Me cago en la hostia, que dices, ¿qué es eso? O en la leche, ¿no? Tan puritanos, pero imagínate cagarse en la hostia. Yo cuando lo oí y les dije, a ver, explícame, quiere decir me cago en la hostia de la misa y demás. Tienen unas expresiones locas. Exactamente. Yo tengo una historia de esas. Bien. De cuando viví en España, un amigo vino a trabajar a México, al Pata Negra, al de la Condesa, y dice que era el chef. Entonces tenía sus pinches trabajando pues sobre una mesa y que él pues algo hizo mal y dijo, me cago en Dios, y que los pinches se persignaron y se antiguaron, y dije, casi le fueron a acusar con el jefe, y bueno, él obviamente jamás volvió a decir, me cago en Dios. Me imagino, pobre hombre, sí de haber sufrido. Es que sí, aquí también somos un poco con el lenguaje sumamente exquisitos ahí, ¿no? Muy mucho. Pues también refleja ideologías, ¿no? La lengua. O sea, la lengua, una posición ideológica, también lo expresa la lengua. Entonces, incluso en Alemania, por ejemplo, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entraron los aliados, hubo una reconversión de términos y hubo una serie de palabras
que dejaron de usarse porque eran palabras que remitían al nazismo, ¿no? A la época nazi. Entonces, obviamente, se tuvieron que quitar esas palabras y había palabras prohibidas, entonces palabras que ya no se podían usar y eran de una locura. Y por eso dicen, incluso los alemanes pues, tienen un lenguaje, ahorita lo vamos a ver, pero tienen un lenguaje sintético, es decir, en una sola frase puedes poner cuatro cosas, cuatro elementos. Y entonces, por ejemplo, tienen una palabra que designa es el gusto porque a alguien le vaya mal, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tú designas a alguien así, que te dé gusto porque a tu vecino se le quemó su casa, por ejemplo, ¿no? O sea, no, aquí te cuelgan, ¿no? Así, el vecino que te choca y se le quema su casa y tú estás viendo cómo se quema la casa y estás con una sonrisa, ¿no? Así de que, ¿no? Y no tenemos una palabra, pero los alemanes sí tienen una palabra, ahorita se las pongo, ajá, es la felicidad por irle mal a alguien, ajá, en alemán, es que es una palabra complicada, ahí está, Schadenfreude, ¿no? Entonces, esa es la palabra que ellos designan. Entonces, obviamente, sí, el idioma, pues, sí, tiene sus características. Ahora vamos a ver este punto, ¿no? A ver, aquí. Ajá, aquí aparece. Anda un poco mal esta presa, entonces, bueno, aquí el aparato ahí está. A ver, permítame un segundo. ¿Es como el ideograma japonés? Ándale, exactamente. Los ideogramas, cómo se formaron. Ahorita vamos a ver cómo se formaron los ideogramas, exactamente. Entonces vamos a ver la expresión productos del circuito de la comunicación. Y ahí vamos a ver cómo nos comunicamos, ¿no? En este caso. Nunca han tenido un familiar, un amigo, alguien que les habla por teléfono. Y entonces habla, y ustedes tienen el teléfono aquí. Llega un momento donde ponen el teléfono, se van a hacer cosas y todo. Regresan, lo vuelven a tomar y tú, ajá, no, bien. Y luego lo vuelven a dejar y se vuelven a salir. ¿Sí? Bueno, eso es muy común, ¿no? Pues eso me remitió el monito. Yo pensé que yo era la única que hacía eso. No. Tenemos cosas. Entonces, vean, vamos a ver algunos términos, algunos conceptos básicos con los cuales vamos a estar trabajando mucho en lo que es este curso. Entonces, hay que ver primero cómo se forman las palabras. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la parte de historia de las ideas, cuando veíamos la parte de las mujeres? Cómo comienza a elaborarse el lenguaje a través de expresar necesidades que van viendo directamente del actuar diario, del actuar que se tienen que quedar todo el tiempo en la cueva o cuidando o todo ello. Entonces tienen que generar un lazo de comunicación muchísimo más amplio. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahora una base que nosotros conocemos como el signo lingüístico. Y el signo lingüístico lo vamos a formar a partir de dos elementos, a partir de tener un concepto y a partir de la imagen acústica. El concepto, por ejemplo, este es el ejemplo clásico, yo tengo un árbol, ese es el que tengo en la mente, pero ¿cómo lo voy a expresar? Lo voy a expresar en dos sílabas, con dos sílabas y tiene en este caso cinco fonemas, es decir, cada fonema es una letra. Y voy a ir formando palabras a partir de ello. Y yo puedo, vean, esta es la genialidad de la parte de la lengua, porque nosotros podemos formar en este concepto a partir de la realidad, a partir de conceptos que vemos en la realidad. Pero ¿en qué momento pasamos a generar conceptos que no vemos en la realidad? Es decir, que son abstracciones. Entonces, imagínense la cuestión de cómo evolucionó, tuvo que generarse una sinapsis en el cerebro para, por ejemplo, tener el concepto, por ejemplo, ¿no? El concepto Dios, ¿no? Y poderlo, tenemos aquí los fonemas, ¿no? Pero el concepto abstracto de tenerlo ahí. Y entonces, esa es la parte también de la riqueza del signo lingüístico, que podemos generar, sí, conceptos de la realidad, pero también conceptos abstractos y darles un significado. Entonces, todas las lenguas han partido de
transmitir estos en gráficos. Entonces, por ejemplo, decías, Graciela, tú has ido a China, ¿no? ¿Has ido a China o a Japón? ¿Alguien de ustedes ha viajado para allá? ¿No? ¿Cómo ven estos ideogramas que tienen estos? Entonces, por ejemplo, los ideogramas parten de imitar la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa este ideograma? Ajá. ¿Qué es? Es un ideograma chino. Es sencillo. Pues no sé, puede ser una casa, la montaña. Ajá, exactamente. Esto significa casa. Entonces yo tengo mi concepto, ajá, y lo puedo transmitir en dos canales. Por un lado, en el canal de estos signos, en los signos del alfabeto, pero también en una idea, en un ideograma, en una representación gráfica. Y entonces esto es muy, muy interesante porque la mayoría de las culturas lo han ido logrando. Entonces, por ejemplo, este ideograma, a ver si lo ven, este es otro. Ajá. Así. ¿Qué le significa ese ideograma? Unos gimnastas haciendo en Chapultepec. Más o menos. Ajá. Caballo. ¿Le estás haciendo así? Ajá. ¿Qué más? Podría ser. A ver, vean, echen la imaginación ahí. Ajá, yo cuando los veía decía, wow, qué maravilloso. O sea, sí, para aprender estos ideogramas hay que echarle imaginación, hay que tener mucho, ¿no? Pues este sería, en este caso, un caballo, ajá, de carreras. Ajá, un caballo de carreras. Este es el caballo, ajá, aquí está su carita, y este es el jinete, chiquito, ¿no? Entonces, toda esa imagen, vean todo lo que tiene caballo de carreras. Tiene con 3 palabras contenidas en una sola imagen, ¿sale? Entonces, esta es la cuestión, ¿cómo vamos transmitiendo ahí, y todo esto? Y entonces, por ejemplo, luego más adelante les comentaré cómo también cuando hubo una crisis en los códices, cuando estaban haciendo los códices, en este caso ya con los monjes, a 1570, 1580, cuando estaban haciendo los códices, hay una escasez viene la epidemia esta de viruela, la gente deja de trabajar, deja de sembrar y entonces empieza a haber escasez de pigmento. Y entonces, como no hay pigmento rojo, ni azul, ni ninguno, entonces la gente, los indígenas y los que estaban dibujando, comenzaron a hacían el dibujo y luego le ponían una señal para significar si era color rojo, azul, verde o el color que fuera. Entonces, por ejemplo, ponían una piedra y ponían aquí un quetzal, ¿no? Y ponían un quetzal. Entonces, lo que nos estaba diciendo es que esta piedra era de color. ¿De qué color son los quetzales? Verdes, ¿no? Ah, exactamente. Entonces nos decía que esta piedra era verde. Y una piedra verde, como podría ser, en este caso, la amatista o cualquiera de estas, ¿no? Entonces se las ingeniaron. Entonces ahí también vemos cómo la lengua pues va avanzando. Y ahora, una confusión que siempre tenemos también con respecto al signo lingüístico es esta. Es decir, tenemos esta confusión entre lo que es lenguaje, lo que es lengua y lo que es habla. Entonces, cuando nosotros hablamos de lenguaje, es así, una definición simple, ¿no? Es cualquier forma que utilicemos para comunicarnos. Cualquiera. ¿Cuántas formas de lenguaje conocen ustedes? No sé. Ajá. El cuerpo. El cuerpo, ajá. Muy bien. El lenguaje corporal. ¿Cuál más? Lenguaje visual. El visual. Muy bien. ¿Cuál más? Hay muchos. Auditivo. El auditivo. Muy bien. El auditivo. El gráfico. Gráfico, el matemático, por ejemplo, el lenguaje matemático, el lenguaje algorítmico de las computadoras, ¿no? También el lenguaje de los olores, también, este es importante. Entonces, el lenguaje de signos. Entonces, tenemos cantidad de formas para comunicarnos. Entonces, el lenguaje es cualquier estructura que nosotros tengamos para poder comunicar, ¿sale? Eso sería la parte del lenguaje. Cualquier forma que tengamos
para comunicarnos. Luego, la lengua es, en este caso, el idioma, es decir, es el código. Es el código con el cual nos comunicamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con ese código? Ese código es una convención social, es decir, llegamos a generar estas palabras o el idioma que nosotros hablamos a través de una convención, en este caso social. Este es universal porque cualquier forma que podamos aprender a comunicarnos podemos utilizar. Por ejemplo, las matemáticas es un lenguaje universal. Entonces, la lengua ya como tal es social. Y el habla es cómo nosotros ocupamos la lengua, es decir, el código social de la lengua y lo llevamos a cabo. Y entonces ya es la individualización, en este caso, de la lengua. Y entonces, por ejemplo, ¿cuántas formas ustedes tienen, por ejemplo, para llamarle a la cerveza cerveza? Por ejemplo, le dicen la chela, Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen que así es cerveza, ¿no? Pero entonces yo agarro y puedo ponerle diferentes formas. Y aquí es donde viene el contexto, Graciela, que decías. Y entonces, ¿por qué? Porque en cada región puede ser que podamos ponerle, en este caso, elementos propios. Entonces, uno le dicen chela, aquí ese es muy chilango, ¿no? Por ejemplo, cheve, le dicen en el norte, ¿cómo también le dicen en el norte? Tráete una muerta porque está cerveza fría. Helada, ¿no? Exactamente. En fin, entonces podemos tener, depende de la región, le podamos tener. Por ejemplo, el refresco. Aquí nosotros le decimos refresco. En el norte le dicen soda, ¿no? Le dicen soda. Y es diferente, así, oiga, me da un refresco. No, pues aquí no hay refrescos, aquí hay sodas, ¿no? Los que me chocan son estos de los hot dogs, así, suena bonita la palabra, un hot dog, y le dicen hochos, ¿no? Ahora, nunca he entendido de dónde viene que a los hot dogs les digan hochos, o a las quesadillas, que es una palabra tan bonita, así, quesadilla, ¿no? Y uno cuando la dice, se está imaginando ahí la tortillita con el queso y comiendo, ¿no? Y acá en los chilangos le pusimos queca, por ejemplo, ¿no? O sea, queca, ¿qué te dice? Queca me remite como a un dolor de cabeza, como a jaqueca, no sé. Entonces me choca esa, ¿no? Igual que el jocho, ¿no? No sé qué me trae. Entonces, bueno, entonces tenemos lenguaje es universal, la lengua es social y el habla es una característica individual, es cómo la llevemos nosotros a nuestro ámbito. Y el circuito de la comunicación que tenemos, este es un contexto muy importante porque nosotros, por ejemplo, somos los emisores. Yo estoy transmitiendo un mensaje y aquí lo transmito y al receptor. Pero en esta cuestión del mensaje, emisor, mensaje y receptor, que era lo que nosotros aprendíamos hace 40 años, 30 años todavía, ahora tenemos un montón de elementos más. Por ejemplo, el canal. El canal es el medio por el cual vamos a comunicarnos. Entonces, por ejemplo, yo puedo mandar un mensaje por WhatsApp, lo que estamos haciendo ahorita, comunicarnos por Zoom, la palabra de frente en frente, una carta, en fin, cualquier forma que yo encuentre para poder transmitir mi mensaje. Y luego tengo el código. ¿Qué es el código? El código es, en este caso, la lengua que yo utilice. Entonces puedo transmitirlo en inglés, en francés, en español, en fin. Entonces yo tengo un código, una convención para transmitir. Y estos son súper interesantes. El ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido en este caso es esto que nos puede distorsionar el mensaje. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas cuestiones de ruido tenemos? Por ejemplo, en una transmisión en Zoom, cuando se empieza a ir la pantalla o que se oye mal, así, que se pasma y todo, entonces, por ejemplo, esa es una falla ese es un ruido que se mete. O cuando, por ejemplo, algo que una vez platicaba contigo, Gina, que cuando de repente a uno lo alburean y uno no entiende que lo están albureando, entonces ese ruido dice uno, ¿qué me estás diciendo? Pero es un ruido intencional porque es una cuestión que yo no lo entiendo. Entonces, si hay palabras que yo no entienda, muy técnicas, donde está albureando, eso distorsiona el mensaje y entonces ese es ruido. Y luego el contexto. El contexto es sumamente importante porque el contexto en ese sentido, lo que decía Graciela, es
lo que pueda significar una palabra en una situación, en un ambiente, en un país, en una condición, puede ser un ambiente muy serio, en una escuela y todo ese asunto. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, a mí llega un alumno, bueno, se los contaba alguna vez, que un día llega un alumno y me dice, qué onda, güey? No, de un alumno, chavito, ¿no? ¿Qué onda, güey? Entonces me le quedo oyendo así, le digo, o sea, ¿por qué me dices, güey? Estamos en la facultad, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Ni siquiera somos amigos, ¿no? Es más, ya te voy a reprobar por eso, ¿no? Me dices, güey, ese asunto. Entonces, pero si me lo dice en la calle, en este caso, hubiera sido una situación diferente, porque no estamos en una condición, estamos fuera del ámbito académico, igual el cuate va a contestar y dice, ¿qué onda, güey? Y yo le he dicho, pues, hola, ¿no? Igual. Pero entonces el contexto también tiene que ser un elemento muy cuidado, ¿no? Y luego algo que también tenemos ahora muy interesante es el retro, ¿no? La retroalimentación, es decir, cómo todo lo que nosotros mandemos pueda ser rebatido, discutido, en este caso comentado, y no quedarnos solamente con la parte de lo que nosotros estamos diciendo. Muy bien, y aquí tenemos algo muy importante, algo donde vamos a estar hacer una pequeña discusión, la parte de la norma lingüística. La norma lingüística es una convención que se da en este caso, entre los miembros de una sociedad para poder llevar a cabo una comunicación correcta. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el lenguaje? Por ejemplo, la lengua, perdón. Entonces, cuando ustedes leen el Quijote, por ejemplo, encuentran palabras que ahorita dicen no las entiendo, o hasta les daría risa, como mesmamente, ¿no? Así uno encuentra mucho el mesmamente, o en fin, muchos arcaísmos. Y de repente, ahora, ¿por qué evolucionaron? Aiga, hace 40 años, 50 años, era una palabra que se decía y no tenía mayor problema. ¿Por qué dejamos de decir aiga? ¿Por qué dejamos de decir mesmamente? ¿Por qué dejamos de decir ancina? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de decir eso? ¿Por qué se imaginan? Evolución cultural. Evolución cultural, ¿qué más? Ajá, muy bien. Podrían ser los medios de la ciudad y la provincia. Cuando estuve en España, toda la gente me decía, a ver, habla. Y así era yo como un monito hablando, no sé qué pasa. Y me decían, es que usas palabras viejas. Y yo, ¿cómo? ¿De dónde las saqué? ¿Dónde se compran las palabras nuevas? Y me decían, sí, te oyes como mi abuelita. Nunca, dice, hace como 15 años que no escuchaba esa palabra. Yo, tan viejas están mis palabras. Y entendí como, pues que, bueno, ahora es muy notable con la generación así como de 12 años, pues usando un montón de palabras y supongo que sí se van como caducando, ¿no? También puede ser. Puede ser, sí, hay algo de ello. Y entra mucho la parte, ojo, la parte del contexto, el contexto histórico. Entonces, esta norma va siendo lo siguiente. Una palabra se convierte en norma por el uso que le demos. Y entonces, a partir del uso que nosotros vamos haciendo de las palabras, estas se van tomando en cuenta y, por ejemplo, entran al léxico ya establecido. Es decir, entran a esta convención social. Entonces, por ejemplo, hay palabras como, por ejemplo, el diccionario Oxford, ¿no? Que tiene una cantidad de palabras y que cada año mete muchas palabras al diccionario en inglés, palabras de origen inglés, en este caso muchas. Y la Academia Española, por ejemplo, va muy atrasada, pone muy pocas palabras. Hasta hace algunos años, por ejemplo, fue muy sonado que metieron el verbo cantinflear, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente decía, es que estás cantinfleando. Y entonces, de tanto que la gente lo decía, tanto que la gente, pues ya entró a la norma, es decir, se volvió una palabra parte del sistema. Ahora, ¿qué palabras, por ejemplo, han salido del sistema y qué palabras están entrando al
al nuevo sistema. Por ejemplo, ¿qué palabra ya es así como fea decirla? Porque dicen, híjole, es que ya eres hasta racista si dices esa palabra. Pero es una palabra bonita. Por ejemplo, Naco. Ajá, naco, ¿cuál Naco más? es una palabra que ya se ve como una palabra racista, ¿no? Sí, Yo creo que siempre ha sido una palabra racista, naco. pero ahora se le nota más, ¿no? Ahora se nota más. Ahora se nota más. A lo mejor, claro, a lo mejor sí van saliendo palabras que se vuelven, que tienen un parecido o una connotación racista. Vi un estandopero y dice que en una de las frases que decía es que llegabas a la casa de la abuelita y decía, o que un amigo que llevaba que a lo mejor era gay, dice, ese hombre es puto, y el nieto le decía, no abuelita, ya no se dice puto, se dice gay, para mí es un puto. Entonces creo que también esa puede ir saliendo. Exacto. Y esa palabra le pasó lo mismo en español que en inglés. Por ejemplo, aquí nosotros así lo usábamos, ¿no? Y en inglés, ajá, era queer. Entonces, por ejemplo, ajá, queer. Y entonces, en los 70 y 80, esta palabra se usaba para designar a la gente, por ejemplo, homosexual, ¿no? Y tenía una connotación como de sucio, de terrible, de ajeno, de no pertenencia. Ahora, con todo el ascenso que han tenido la cuestión de los derechos de las personas LGTB y todo este asunto, pues obviamente estas palabras han entrado, han cobrado otro significado. Entonces, por ejemplo, ahora esta palabra pues ya se ve como una palabra como si fuera cobarde, ya no tiene esta reminiscencia al asunto homosexual, sino ya tiende a hacerse cobarde, pero también tiende a estar en desuso. Es decir, cuando alguien la usa, te le quedas viendo así de que, ay, o sea, eres homofóbico, ¿no? Inmediatamente, y a lo mejor lo dijo en otro contexto, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, y perdón por la palabra, así que dice, putas llaves, ya las perdí. Y entonces uno no se imagina viendo a las llaves así, gays, ¿no? Unas llaves gays, ¿no? Pero, por ejemplo, hay ese sentido, ¿no? Vamos perdiendo. Entonces, igual la palabra queer, en este caso, también fue desapareciendo. Pero, por ejemplo, al español han entrado palabras que nosotros, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Qué es esto? Ajá. ¿Qué es esta palabra? El brunch. De tanto usar, ya se adoptó como parte del diccionario en español. Es la comida que se pone así en los domingos para comer directamente. Uno lo toma. Sí. Pero, ¿cómo se dice en español? Brunch. Es como es la comida, estas reuniones que vas entre las 12, entre las 11 Exacto. y las 2, entre esa hora. O sea, no es desayuno ni comida, ¿no? Es almuerzo, ¿no? A la mitad. Es almuerzo. Ajá. Entonces, de tanto usarla. Pero tú te sirves. Yo creo que también una parte del brunch es de que tú te sirves. Pero hay una palabra en español que dice que es brunch. Ajá. Sí, sería... Cuando tú te sirves, ¿no es esta cuestión del buffet? Buffet, pero también buffet es como francés, ¿no? Entró, sí, y ya está aceptada. Por ejemplo, ¿qué les remite esta palabra? Por ejemplo, es una palabra en desuso que ya nadie usa, y si la usas te quedan viendo feo. Por ejemplo, si dices... Sí. Uno de queso y jamón, así. Entonces me comí un emparedado y se te quedan viendo los chavos como que, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué es una piedra o qué? Cosas así. Es una palabra muy buena. Está bien fea la palabra. En España sí, que salga. Sí la usan, ¿no? ¿En España sí la usan? Sí, sí, Amelia, sí la usan todavía, está mucho en España. No lo recuerdo ya. No recuerdo haberlo escuchado. Está bien fea. Hay palabras que se ponen de moda y que antes no se usaban y perdón, aquí ya me fui, que se ponen de moda y en este caso al ponerse de moda,
pues empiezan también a generar un poco de ruido. Una palabra que a lo mejor a ustedes les gusta mucho, bueno, les voy a poner dos, que a lo mejor les gustan, pero a mí me caen bien gordas. Esta de resiliencia y procrastinar. Resiliencia, procrastinar, y otra que me choca que se llama conversatorio. Así, el conversatorio. Dices, es una charla, o sea, es una plática, ¿no? Ay, vamos al conversatorio. Entonces le da un aire así como más académico, más así, o sea, dice, ay, estoy procrastinando mucho. Y dices, se hace flojo, ponte a hacer cosas, ¿no? Manches, no metes palabras, ¿no? En este caso. Esta de resiliencia que está como tan de moda, ¿no? Por ejemplo. Y muchas personas no la saben definir, por ejemplo, ¿no? Dices así, resiliencia, no sé qué es, ¿no? Eso sí me gusta. Ajá. Pero es un poco, no sé, yo me imagino que en otros países también se da, no nada más en México, o no sé. Todos, en todo. El esnobismo. Ajá. ¿Sí? Cuando una palabra llega y es más snob que realmente, y bueno, desde Monsiváis en los 70s inventó y sacó palabras snob, entonces todo mundo adoptaba esas palabras, pero es más por una cuestión de snobismo. Exactamente. No sé si en otros idiomas también se dé. No sé si en España se ve también eso, Amelia, no sé si tú lo viste, o si en Francia se dé algo así también de snobismo. No, por supuesto que sí. En cuanto al lenguaje. Sí se da muchísimo. Por ejemplo, los que tenemos más carrera larga, ¿se acuerdan cuando nos decían por ahí en los 70, sí, ahí viene la chaviza, ¿no? Y nosotros a los grandes les decíamos, y ustedes son la momisa, ¿no? La chaviza y la momisa. O sea, ahora esa palabra ya no significa nada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el domingo escucho unos chavos así súper fresas y estaban platicando y uno dice, no, güey, me mamas, así, me mamas, me caes re bien. Y yo decía, ¿en qué momento llegamos a esto, ¿no? Es decir, pero al rato, en 5 o 6 años, esto se va a utilizar y va a entrar. Ahora, ya con esto vamos a terminar y les voy a dejar una pequeña tarea con este punto. Vean, el caso más paradigmático que tenemos de esta norma lingüística y cómo se va adaptando el contexto histórico, social, político y cultural en la lengua es, por ejemplo, en este tipo de palabras. Por ejemplo, el famosísimo debate de todos, todes, y el otro. Y el, ¿cómo se escribe la otra? Con el arroba, todas, o con la X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas palabras, no? Todos, todes, todos, así. ¿Por qué esto nos remite a la norma lingüística? ¿Y por qué digamos que la parte de la tolerancia y de la parte de la norma lingüística nos debe llevar a pensar esto? Por ejemplo, la vieja guardia que somos muchos de nosotros, por ejemplo, utilizamos esta palabra y siempre la vamos a usar. ¿Por qué? Porque nos representa, con ella crecimos, con ella elaboramos y elucubramos ideas. Pero, por ejemplo, los grupos que utilizan este tipo de palabras es una postura, refleja una postura política e ideológica. No es que lo digan mal, no es que esté mal, refleja una postura de posición. Lleva una intencionalidad de demostrar que hay un asunto de lucha de género, de propuesta, de protestar contra la lengua, que la lengua es prelógica, lo vamos a ver en la otra sesión. Entonces, por lo tanto, la lengua no pone los géneros. Eso no hay silla y sillo, ¿no? Por ejemplo, es el uso que le demos a la lengua lo que la vuelve norma. Y entonces, por ejemplo, a nosotros quizá nos toque algún día ver que estas palabras que nosotros, a mí me hierve cuando lo veo, pero no lo critico, sé que es una posición ideológica, pero en algunos años esto va a ser norma y esto va a ser visto como así, como fuchi, ¿no? Ay, ¿cómo dices todas, no? Se dice todes, o se dice todos, o cosas así, ¿no? Porque así se construye la norma.
Y así es cuando las palabras, en este caso, van evolucionando y van quedando, porque el idioma y la lengua finalmente son como organismos vivos, en este caso, están evolucionando y evolucionan y se adaptan según las circunstancias políticas, sociales y culturales que nos van tocando, ¿no? Entonces, por eso, en unos años vamos a ver que estas palabras se van a normalizar y van a estar dentro del diccionario, van a ser aceptadas y no va a haber ningún problema. Y ya no nos espantaremos ni nos enojaremos tanto ahí con las chavas o los chavos que utilizan así. Entonces ya no vamos a decir chavas, ¿no? Ahora vamos a decir así, las chavas, así, ¿no? Y ya ven que tienen hasta sus propios códigos. Por ejemplo, tú, Gina, que tienes hijos, una hija chica, o tú, Talia, también. Por ejemplo, esto, ¿no? Cuando yo lo veo, ya con esto terminamos, que los chavos ya se designan a sí mismos, y esto es súper interesante. Entonces ya no es la momisa y la chaviza. Ahora los chavos, me gusta como se dicen, por ejemplo, vatos, vatos y morras. Entonces, vatos son hombres, morras son mujeres. Pero, por ejemplo, no hay vatas. O sea, no. Es vatos para designar hombres. Y no hay morros, ¿no? Hay morras, en este caso, para designar mujeres. Y es una estructura de comunicación que tienen entre ellos y se identifican, se comunican y cada uno sabe. Y no lo tenemos que explicar y todo ese asunto. Así que llegan los chavos así, no, es que conocí una morra y así, no, los chavos, no. Sí, es que esos vatos andan así. Entonces es parte de la evolución también de la lengua. Tampoco hay lenguas, no hay lenguas malas, ni lenguas buenas, ni lenguas más evolucionadas, ni nada. Los dialectos son igual, son lenguas también. Dialecto ya es una expresión también arcaica, es decir, ya no se utilizaba como para minimizar. El dialecto es también una lengua estructurada y a veces hasta es más compleja, ¿no? que las que nosotros conocemos. Entonces, de tarea, les voy a dejar una pequeñita tarea, es que en la próxima sesión, en una hoja en Word, puedan escribir un texto, una pequeña reflexión acerca de lo que les ha dejado estos 4 meses de pandemia. Sí, puede ser media cuartilla, puede ser una cuartilla completa y todo, pero que la hagan en Word y aquí la vamos a ir compartiendo en la pantalla y aquí la vamos a ir trabajando, ¿no? Vamos a ir haciendo algunas cosas con los textos que ustedes saben. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues con eso terminamos nuestra primera sesión. Hoy fue la parte más teórica y vamos a empezar la próxima sesión ya con la parte práctica, trabajar los errores y todo, y para que ya no escribamos así el hola, ¿qué hace? ¿No? Es para que ya no escribamos así en Facebook, ¿no? Sale, pues gracias Gina, gracias Graciela, gracias. Arturo. Gracias Arturo. Ahí nos seguimos viendo, Elba. Nos estamos ¿Es una viendo sola diario. cuartilla? Una cuartilla. Media cuartilla. Media cuartilla. Sí. Pues okay. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias a todos. Bye bye. Bye bye. Vale, bye.